Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los álbumes más enigmáticos, diría yo, de la historia del rock, Crime of the Century, de Supertramp. A ver si entre todos conseguimos resolver este crimen musical. Ojo, y antes de empezar hay que decir que todo esto que vamos a ver nace de un sitio genial, el blog La Playlist del Yello. Así que de verdad, mil gracias a ellos por la inspiración. Nos pusieron sobre la pista. Venga, al lío. La gran pregunta, la que nos trae aquí. Una de esas que llena páginas y páginas de foros en internet. ¿De qué va en realidad Crime of the Century? Bueno, pues hoy nos ponemos la gabardina de detective, a ver qué encontramos. A ver, lo primero en toda investigación, analizar la escena del crimen. Y en este caso, la primera pista no está en lo que se dice, en la letra, sino en cómo suena todo. Para entender el crimen hay que viajar a su escenario, un estudio de grabación de los años 70. Aquello era, un auténtico laboratorio de ideas. Y es que hay que pensar una cosa, hoy estamos acostumbrados a los sonidos digitales, a los presets, pero en esa época nada. Cada sonido se tenía que crear desde cero, artesanalmente, y eso claro, agudizaba el ingenio. Fijaos en lo que cuenta el batería Bob Sevenberg. Sí, es tal cual, ese sonidito tan raro e inquietante que se oye al final de Hiding Your Shell, pues es un serrucho de verdad increíble. Vale, lo del serrucho es una anécdota genial, pero había algo más. Un arma secreta, por así decirlo, que es la que de verdad define todo el sonido de Supertramp, su seña de identidad. Y no es un piano normal y corriente, es el Wurlitzer. La magia de este piano es cómo genera el sonido, golpeando unas lengüetas de acero. Y eso le da un timbre especial, riquísimo en armónicos impares, que son los que le dan ese toque, no sé, como melancólico o casi tristón. Ese sonido es, sin duda, la columna vertebral de todo el álbum, es la atmósfera. Y esto nos lleva a otra pieza clave del puzzle, el trabajo artesanal. Esto es la síntesis analógica en estado puro. Aquí no había un botón de sonido de violín, no. Los músicos eran escultores. Empezaban con una onda de sonido muy básica y a base de girar y girar potenciómetros, iban moldeando el sonido hasta que, ¡zas!, daban con la textura que buscaban. Cada sonido era literalmente una pequeña obra de arte. Bien, ya tenemos analizada la escena del crimen, la parte del sonido. Ahora toca interrogar a los testigos. Y en este caso, ¿quiénes son los mejores testigos? Pues la gente que lleva décadas escuchando el disco, los fans. Ellos llevan años buscando culpables. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay como dos teorías principales que chocan entre sí. Por un lado, la fácil, ¿no? La culpa es de los de arriba, de los poderosos, de esos hombres en altos cargos que manejan los hilos. Pero luego está la otra teoría, la que es un poco más incómoda, la que sugiere que la canción nos está mirando a la cara y señalándonos a todos. ¿Y si el problema es que nadie quiere asumir su parte de culpa? Y es que a lo mejor la clave de todo está precisamente ahí, en que no hay una respuesta clara. Fijaos en lo que se pregunta Estefan. La línea entre quién acusa y quién es acusado se vuelve borrosa, ¿verdad? ¿Son ellos los malos o es que en el fondo son un reflejo de nosotros mismos? Es una pregunta que te deja pensando, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¿Llegamos a un veredicto o no? Pues parece que la respuesta final no está ni solo en la música ni solo en la letra. Está en cómo las dos cosas se juntan. Aquí es donde ¡pum!, todas las piezas del rompecabezas se encajan. El sonido, con esa atmósfera tan rara y experimental y ese toque tristón del Wurlitzer, no es solo música de fondo, es el sentimiento, es la banda sonora de la alienación y el desasosiego del que habla la letra. Las dos cosas juntas nos revelan que el verdadero crimen no es un acto concreto, es un sentimiento generalizado, una sensación brutal de impotencia. Así que llegamos al veredicto. El famoso crimen del siglo no es algo que se vaya a encontrar en el Código Penal. No hay ladrones, no hay asesinos. Es algo mucho más profundo, más universal. Es casi una condición del ser humano. El crimen es esa sensación de no tener el control, de sentir que te obligan a actuar en una obra de teatro que no has elegido, que ni siquiera entiendes, manejado por hilos que no ves. Y por eso conecta tanto con la gente, porque ¿quién no se ha sentido alguna vez así? Como un simple actor en una función que le viene grande. Y claro, todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, una de esas que se te queda dando vueltas en la cabeza mucho después de que termine la canción. Si resulta que todos somos actores interpretando un papel, entonces, ¿quién demonios escribió la obra? Ahí queda eso. Si a alguien le ha gustado este viaje y quiere más análisis así de currados, de verdad, que se pase por el blog que lo empezó todo, La Playlist del Yello. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima.